Muchísimas gracias a todos ustedes por la asistencia a este curso, que espero esté siendo de su agrado y que espero también no estropear con mi conferencia. Dar las gracias también a Nuria y Miguel por muchas cosas a lo largo de estos 20 años, pero hoy concretamente por haber aceptado mi propuesta de dedicar este curso de verano a Picasso y los géneros de la pintura y también por su amable presentación. 27 de abril de 1944, Brassai, el famoso fotógrafo húngaro, cruza el país ocupado para visitar a su amigo Picasso. El propio pintor, como vemos en esta foto, le abre la puerta en zapatillas de andar por casa, despeinado y sin afeitar. Desde la última vez que ha visitado el estudio, hay una novedad en él, este cuadro que ven en la foto. Picasso lo ha comprado en un anticuario. Él siempre tuvo el temor de quedarse sin materiales de pintura, algo que seguramente tiene que ver con el recuerdo de las penurias que pasó en los primeros años del siglo XX en París, pero este temor se ha convertido prácticamente en una obsesión desde que comenzó la Segunda Guerra Mundial. Está tan contento con esta obra que en realidad ha comprado para que, si fuera necesario, pintar encima, si se quedara sin lienzos. Está tan contento que en vez de enseñar sus cuadros a todo el que viene, a todo el que pasa por ese estudio, lo que hace es enseñarle este desnudo. De hecho, decide en un momento determinado hacer una foto de grupo con el cuadro, pero en ese momento cambia de idea y decide, no, ya sé lo que vamos a hacer, voy a representar el pintor de género. Y se pone en marcha porque Picasso, cuando se le ocurrió una farsa, no había nada que lo pudiera detener, y coge una paleta, coge unos pinceles y se pone a hacer posturas como si fuera un pintor que, como él dice, de género. Pide un modelo porque cree que necesita un modelo y se lo pide al actor Jean Marais, que se tira al suelo muy dispuesto, y en ese momento Brassai realiza esta foto. Picasso se está burlando aquí de esos artistas que, como el que ha realizado este cuadro, del que tanto está disfrutando, están encorsetados por estos géneros de difícil definición que nos contaba ayer Estrella de Vigo. Él, que como creo que ya hemos comenzado a ver, los transitó todos y a todos les forzó un poco las costuras y les buscó sus límites. Y en esta conferencia vamos a tratar, como dice en el título, del más incierto de los géneros, un género que ni siquiera tiene un nombre. Su nombre, si me permiten, es un genérico, en realidad, si me permiten la redundancia. Se le ha dado otro tipo de nombres, aparte de pintura de género, pintura costumbrista, pintura anecdótica, pero en realidad ninguno lo define suficientemente, no lo cierra deficientemente o lo abarca. Todos sabemos de qué estamos hablando si yo les digo de lo que es un desnudo, o lo que es un bodegón, lo que es un paisaje, les estoy mostrando obras del Museo del Prado, lo que es una pintura religiosa, una pintura mitológica o una pintura de historia. En cierto sentido se podría definir la pintura de género en modo negativo, en el sentido que no es ninguna de las que les acabo de mostrar yo ahora mismo. La clasificación académica de los géneros daba el valor superior a las historias que trataban de los dioses, de los santos, de los héroes mitológicos o de los grandes personajes de la historia. Pero a partir, sobre todo, del siglo XVI, empezamos a encontrarnos, sobre todo en la pintura flamenca, que entra en la pintura la representación de escenas cotidianas, ¿no? Que el hombre aparece. El hombre normal, por así decirlo, empieza a aparecer en esta pintura de género. Aún así, esto no quita para que siga siendo considerado como una pintura menor. En este sentido, esta distinción entre pintura menor, pintura de género y la pintura de gran importancia ya estaba presente en la antigüedad. Por ejemplo, el propio Plinio el Viejo denomina a esta pintura de género pintura menor. Y Vitruvio habla de megalografía para hablar de la pintura que está dedicada a los dioses y a los héroes. De hecho, esto se ve muy bien en un texto que me voy a permitir leerles del citado Plinio, que dice: es oportuno incluir aquí a los artistas del pincel célebres por la pintura menor, entre ellos Pereikos. Este, aun siendo inferior a pocos de los que se refieren su arte, se distinguió por adoptar una línea humilde. Alcanzó en el campo de la humildad la cima de la gloria, pintó tiendas de barberos y de zapateros,
asnos, comestibles y cosas por el estilo. Y aquí les muestro los ejemplos procedentes de Pompeya de esta pintura menor que ya se ejercitaba en la antigüedad clásica. Pero como digo, esta pintura de género, que durante la Edad Media, el primer Renacimiento, había quedado un poco relegada a partes marginales de composiciones dedicadas a otros temas o a la miniatura, empieza a aparecer en la pintura, primero curiosamente con obras como esta, en un cierto artificio que luego pues, utilizará mucho Velázquez, en el cual, aunque sigue siendo una pintura religiosa, el asunto religioso, como ven, está en la parte de atrás, ¿no? Este Cristo en la casa de Marta y María, y esa pintura cotidiana, esa pintura menor, esa pintura de género, es la que tiene mayor protagonismo. Aún así, esto sigue siendo una pintura religiosa. Pero enseguida vamos viendo obras como estas, en las que el protagonismo es totalmente a estas escenas de costumbres. Por ejemplo, pues les estoy mostrando esta escena de taberna, que es muy típica de este tipo de pintura en el XVI. Esto se desarrolla sobre todo en los países del norte de Europa, pero tampoco carecemos de ejemplos en Italia, por ejemplo, estos jugadores de cartas del temprano Caravaggio. Esto no quiere decir que que aunque apareciera esta pintura de género, fuera bien acogida por todos. De hecho, me voy a permitir también leerles un fragmento de los diálogos de la pintura del tratadista español Vicente Carducho, en donde arremete contra tantos cuadros de bodegones con bajos y vilísimos pensamientos, y otros de borrachos, otros de fulleros, tahúres, como los que vemos, por ejemplo, en este cuadro, y casos semejantes sin más ingenio ni más asunto que habérsele antojado al pintor retratar a 4 pícaros descompuestos y 2 mujeres desaliñadas en mengua del mismo arte y de poca reputación del artífice. Esto es incluso muchísimo más negativo que lo que hemos visto antes de Plinio, porque por lo menos Plinio decía los asuntos no son muy importantes, pero Periaicos es un gran pintor. Aquí, sin embargo, representar estos asuntos le parece a Carducho que es mengua del arte y desdoro para el propio artista. Pese a las reticencias de Carducho, esta presencia de la historia cotidiana, por así decirlo, dentro de los cuadros tiene un gran desarrollo, como digo, en el siglo XVII y también en el siglo XVIII, por una parte con la pintura galante. Les muestro aquí simplemente un ejemplo de Watteau, donde el tema, como veis, ya no es una historia mítica ni religiosa, simplemente pues, una fiesta campestre con ocasión de unas capitulaciones de boda. Asuntos incluso más sencillos, como por ejemplo esta pequeña maestra de Sardin, o también ya en un espíritu muy ilustrado y relacionado pues, con cierta intención moralista, pues todas las series que realiza William Hogarth, en este caso es un ejemplo de la vida del libertino, donde vemos pues, esa vida cotidiana que en este caso está censurando Hogarth. Y evidentemente pues, Goya, sobre todo en pequeños cuadritos y también en los cartones para noticias, mostrando fiestas populares, que también es una pintura muy típica de la pintura de género. Y después de tal vez esta demasiado larga introducción, también porque lo veía necesario, como digo, por esta dificultad de definir lo que es la pintura de género, una introducción que creo que ha podido servir para que nos hagamos un poco idea de lo que estamos hablando y para introducir temas que luego veremos en la pintura de Picasso. Vamos a centrarnos ya en la obra de este artista, empezando por el principio. Y este que les muestro, este pequeño picador a caballo de 1890, cuando Picasso tenía solo 9 años, se considera un poco el primer cuadrito que realiza Picasso, y como ven, pues tiene como motivo una afición que él tuvo durante toda su vida, que fue alentada por su padre, que desde pequeño lo llevó a los toros, y que es un ejemplo de una enorme producción, una producción larguísima, que puede recorrerse a lo largo de los 80 años siguientes a este cuadro, y en los que evidentemente no puedo entrar con detalle, pero sí les quiero dar algunas pinceladas. Les muestro esta obra un poquito posterior, que es un pequeño boceto en donde vemos una cosa muy típica, un efecto que se utiliza mucho en la pintura
de toros, que es este contraste entre la zona de sol y la zona de sombra, algo que vemos que aquí perfectamente, aunque esto es muy avecetado, ha mostrado Picasso, pero que ya estaba en otros artistas, por ejemplo, un poquito anteriores, como el ejemplo Darío de Regoyos, o en este magnífico Mariano Fortuny, que es del Museo del Prado. Evidentemente todo esto venía, lógicamente, de la inspiración de Goya. Aquí les muestro un pequeño cuadrito también de esta plaza, donde vemos ese mismo efecto que les estoy contando, ¿no?, de la sombra y la luz fuerte del sol, pero la influencia de Goya no solo se queda en España, sino que también llega a otros países. Y les muestro esta maravillosa corrida de Manet, porque aunque evidentemente la pintura, este subgénero, la pintura de género, que es la pintura de toros, que podemos relacionar con la representación, como digo, más habitual de fiestas populares, es un género prácticamente hispano. Es verdad que tuvo cierta fama, sobre todo en el siglo XIX, por artistas, sobre todo franceses, que vinieron a España buscando el exotismo, y en ese sentido va un poco todas esas representaciones que tienen que ver con los toros, que por ejemplo realiza Manet, en realidad el más importante de todos ellos. Este interés por este tema no solo es de los pintores, sino que también está en el público extranjero, y en ese sentido Picasso se aprovecha de él. Su amigo Ricardo Canals, que tenía un acuerdo con el marchante Dural-Ruel, le dice, antes de ir a París, él va a París cuando tiene 19 años por primera vez, en 1900, le dice que lleve cuadros relacionados con temas españoles que se venden muy bien. Y aquí les muestro algunos de estos pequeños cuadritos, sobre todo algunos de ellos hechos al pastel, que efectivamente él lleva a París en este primer viaje y que se venden muy bien. Este tipo de cuadros incluso le da fama propiamente en España. Cuando vuelve de París, hace una exposición en Les Quatre Gats, esta famosa cervecería en la que se reunía la bohemia barcelonesa, y bueno, ahí vende algunos cuadros. Uno de ellos, se sabe, conocemos al propio Zuloaga. Aquí les muestro una obra de este artista que, como saben, tuvo con gran asiduidad, pintó este tipo de cuadros. A partir de este momento, como les mostraré posteriormente, Picasso se dedica a otros temas dentro de la pintura de género, que tiene más que ver con la bohemia barcelonesa y parisina, y la representación de la tauromaquia, que como digo nunca desaparecerá, aparece de manera más matizada, por así decirlo. Y les muestro esta obra, El aficionado, que es una obra que está ahora mismo en la exposición que hay en el Museo del Prado. Pueden ustedes ir a visitarla, y que hace después de hacer una visita, de ver unas corridas en Nimes, ¿no?, en el sur de Francia. Y después de hacer esto, y cuando estaba trabajando en este cuadro, pues le escribe a su amigo Braque y le dice: estos aficionados de Nimes, solo pienso en ellos y he transformado un cuadro de un hombre que había empezado un cuadro con otro tema, en un aficionado. Creo que quedará bien con su banderilla, aquí pueden verla, luego pueden subir al museo y ver el cuadro, que es donde realmente se ve un poco mejor, y estoy tratando de darle una cara bastante meridional. Le puso unos bigotes, y luego vemos pues algunos elementos, ¿no?, como esta botella de aguardiente, o vemos por ejemplo aquí Le Torero, que era una revista, un periódico sobre los toros franceses. A partir de ese momento, cada vez que asista a una corrida, bien sea en el sur de Francia o en España, mientras sigue visitándola, pues aparecerá este tema dentro de sus pinturas, pero en verdad, sobre todo, tendrá su reflejo en los dibujos y en los grabados. Como les he dicho, no puedo dedicarme de una manera más extensa, pero sí le quería mostrarle algún ejemplo. Esta, por ejemplo, de 1933, y que además tiene mucho que ver con la obra que el profesor Eugenio Carmona nos mostró ayer, de la Minatauromaquia, ¿no?, donde aparece este personaje femenino, esta torera, que en este momento ha sufrido una acogida, una torera casi desnuda, que en esta idea un poco de relacionarla con la propia vida de Picasso, pues se ha querido a veces relacionar con la propia María Teresa Walker, que era en ese momento su amante, pero que también puede tener que ver con una de esas toreras que también nos citaba el profesor Carmona ayer, que
En esos momentos estaba toreando a caballo en Barcelona y en Madrid, y que no sabemos si la vio Picasso, pero que seguro que conocía esta historia. Con la llegada de la Guerra Civil y luego con la posterior Segunda Guerra Mundial, Picasso empezará a entender de otra manera las representaciones relacionadas con la tauromaquia, y ahí en realidad empezará a dejar de ser una pintura de género, en el sentido de que la figura, sobre todo del toro y la figura del caballo, tendrá una simbología que tiene que ver con la agresividad, con el dramatismo, con el sufrimiento, con la guerra, que, como digo, lo hace más simbólico y lo separa de esta representación de la vida cotidiana, que es la pintura de género. Además, será en este momento cuando eso llegará al culmen, evidentemente, con el Guernica, del que no les muestro la obra final, sino uno de los dibujos preparatorios, de los numerosísimos dibujos preparatorios, en el que vemos esa importancia tanto del toro como del caballo. En este momento es cuando empieza también, como ya vimos, a introducir la figura del Minotauro. Les muestro aquí esta obra que también vimos ayer, en donde ya también volvemos a separar, ¿no? Porque ahí la tauromaquia nos lleva por la mitología de la que hablamos ayer y evidentemente también al desnudo. Y luego, en la última fase, por así decirlo, de su relación con la tauromaquia, Picasso, a partir de los años 50, 60, 70, lo que hace es desaparece casi de sus pinturas y empieza a aparecer sobre todo en los grabados. Aquí les muestro estas obras que son unas ilustraciones que él realizó para una edición que se hizo del Tratado de Toreo de Pepe Hillo, que es un famoso torero del siglo XVIII y que se editó en 1959. También aparece, como digo, los grabados, y también tiene gran importancia en las cerámicas. Aquí le muestro a Picasso con una de estas obras. Pero recorrer la relación de Picasso con los toros nos ha hecho avanzar a lo largo de toda su trayectoria, y quiero volver ahora al principio para mostrarles esta obra, que es Primera Comunión, que es quizá la primera obra de gran formato que realiza Picasso y que realiza además en el estudio de José Garnelo, que era un pintor amigo de su padre, al que él iba a seguir aprendiendo, y que además estaba especializado en pinturas religiosas, con lo cual allí puede encontrar todos estos elementos que le sirvieron para recrear esta escena, no de religiosa, sino de costumbres, porque finalmente pues, es una comunión, en este caso, además, que representa a su hermana Lola. Seguramente el tema no lo escogió Picasso, sino que lo escogió el propio José Garnelo y su padre, José Ruiz, pensando que era un tema que podía tener cierto éxito en las exposiciones oficiales, en la búsqueda que tenía el padre de Picasso de, sabiendo la habilidad de su hijo, pues ir encaminándolo un poco en una carrera académica, un poco como la que él mismo había desarrollado. Aquí encontramos este detalle, ¿no? Este estudio que se ve, este maravilloso dibujo de Picasso. Picasso realizará normalmente, y lo vamos a ver, grandes estudios, muchísima reflexión respecto a los cuadros, sobre todo cuando son cuadros que él considera importantes. La representación de estas figuras está en un estilo verista, por así decirlo, que se separa un poco de estilos más avanzados que se estaban tratando en ese momento. Les muestro, por ejemplo, esta Primera Comunión, esta escultura de Josep Llimona, en donde vemos que esa sencillez, por así decirlo, esa tranquilidad de esta niña, pues está dispuesta o está representada de una manera muy diferente a la que hace Llimona, que tiene una componente espiritualista, una componente casi simbolista, si me lo permiten, y en cualquier caso, pues un anhelo casi místico, ¿no?, de esta figura, sobre todo la del fondo, de entrar en comunión con Cristo. Como digo, esto es una escena realista, una escena en la que Picasso nos muestra ya, siendo tan joven, la capacidad para
representar las calidades, para mostrar la luz, y que en todos los detalles que se ven, tanto en la alfombra como en las flores que hay encima de ella, como en el propio vestido de la niña, la sobrepelliz del monaguillo, vemos un gusto por el preciosismo que le puede relacionar con obras como estas, anteriores, de Mariano Fortuny, esta famosísima La Vicaría, que en realidad tampoco es una obra religiosa, es una obra de costumbres, porque nos está mostrando pues, un hecho, por así decirlo, relativamente cotidiano. Es verdad que en un espíritu muy decorativo, el de Picasso es más realista, pero este carácter, como les digo, costumbrista y anecdótico de esta obra, creo que se ve muy bien en este detalle en el que vemos el monaguillo, que en realidad no tiene nada que ver en la historia, por así decirlo, pero sin embargo está en medio de la composición, justo en un momento culminante, moviendo un jarrón que además se queda completamente inestable, que tiene que ver con pinturas preciosistas y anecdóticas que se estaban realizando en este momento, que además esto es la Catedral de Málaga, tropiezo en el coro de la Catedral de Málaga, ¿no? Donde no puede haber pintura más de género, ¿no? Que todo lo que se está mostrando es en realidad pues este hecho fortuito, que se cae el monaguillo y nos sirve, bueno, pues una pintura que podría ser agradable y que además pues sirve para mostrar este edificio de la ciudad de Málaga. La siguiente obra que les muestro es esta Ciencia y Caridad, que seguramente es una de las obras esenciales de la formación primera de Picasso. Seguramente también es una obra destinada por el padre de Picasso a fomentar esa carrera oficial y porque eran, como digo, este tipo de obras las que tenían éxito en los certámenes académicos. Como siempre, y les estaba diciendo, Picasso, se conservan 7 esbozos preparatorios, hace un estudio concienzudo de la composición, en el que vemos que poco a poco se va concentrando esa composición, de tal manera que se centre en lo importante, que es esta enferma, seguramente en el tema, aparte de lo que les digo, de este interés, y ahora les voy a mostrar una obra similar para que vean que era algo que estaba un poco en el ambiente, también pues se ha querido ver el recuerdo a una hermana de Picasso, Conchita, que murió de difteria cuando él era muy joven. Sin embargo, hay algo que sí les quiero mostrar, que son detalles en los que seguramente ya Picasso está hablando por su propia cuenta y no está hablando por boca de su padre, ¿no? Como por ejemplo estos goterones, ¿no? Que manchan la pared y que son una magnífica representación pictórica, ¿no? Concisa de la pobreza que está aquí representando. De hecho, si la comparamos con esta obra de Paternina, que también consiguió menciones en las exposiciones nacionales, es una obra que está aquí en el Museo del Prado, pues vemos esa diferencia, ¿no? de esa pintura más relamida, claramente, de Paternina respecto a la del jovencísimo Picasso. Ciencia y Caridad consiguió lo que el padre de Picasso pretendía, consiguió una mención en la exposición de primavera de Bellas Artes aquí en Madrid, luego consiguió una medalla de oro en Málaga y este triunfo, sin embargo, no sirvió para que Picasso siguiera ese camino. De hecho, tanto él como en realidad lo que era la vida barcelonesa, ¿no? artística, estaba pasando por otros caminos, de tal manera que cuando él vuelva a revisitar este motivo de una persona enferma, lo hará de esta manera, lo hará ya con un estilo muy diferente, un estilo simbolista, un estilo que tiene muchísimo que ver, lógicamente, con lo que estaba haciendo Munch. Les muestro aquí este cuadro un poco anterior, una comparación en la que casi el cuadro de Picasso es más dramático, no es más Munch que Munch. Munch se conocía muy bien y tenía un enorme interés, la vanguardia barcelonesa, por él, gracias a, sobre todo, las publicaciones en las revistas. De la misma época que Ciencia y Caridad son estos cuadritos que les estoy enseñando, pequeños cuadros en los que típicamente, ha pasado a lo largo de la historia, pues se desarrollan estos temas menores de género, cuadros pequeños, aquí pues son escenas muy características, una escena de campesinos, una escena de un parque, de un jardín, o este interior con figuras
de una cocina. Pero más interesante para lo que estamos contando es esta obra de parecida factura, de un poquito posterior, que es este café concierto. Porque nos abre la posibilidad de entrar en un camino interesantísimo y que fue muy fecundo en la pintura de género, que es la pintura de bebedores, la pintura de tabernas. En este caso, les muestro, por ejemplo, esta obra del Museo del Prado, de bebedores y fumadores, que, como digo, era muy típico y que estaba muy en el gusto de los clientes de esa sociedad, sobre todo de Holanda y Bélgica. Y les muestro este en concreto, les podría mostrar otros, porque está en el Museo del Prado y porque sobre él habla un poco Picasso en una de sus primeras visitas al museo, tras la cual escribe a un amigo: el Museo de Pinturas es hermoso, Velázquez es de primer orden, hay unas cabezas del Greco que son magníficas, Murillo no siempre convence, la Dolorosa de Tiziano es buena, hay algunos bellos retratos de Van Dyck, lo más prodigioso de Rubens son sus serpientes de fuego. Teniers tiene algunos cuadros muy bonitos de borrachines. Vemos que ya se había quedado en esta primera visita con estos cuadros. Y luego acaba la cita, no tiene nada que ver, pero bueno, estamos hablando un poco de este Picasso joven, y por todos los lados madrileñitas tan hermosas que ninguna mujer turca puede compararse con ellas. Las escenas de taberna se convierten en el 19 en escenas de cabaret, en escenas de café, algo que él empieza a transitar en Barcelona y evidentemente sigue transitando cuando va a París, en ese viaje que les cuento en 1900, cuando tiene 19 años, va con su amigo Casagemas y se instala en Montmartre. Y allí la obra más importante que realiza en esta primera visita es esta representación de Le Molin de la Galette, un lugar, una sala de baile bien conocida, encima de la cual tuvieron un apartamento durante tiempo Rusiñol, Utrillo y Casa, de tal manera que se convirtió un poco en refugio de expatriados catalanes, pero que además Picasso podía conocer por diferentes versiones. Les traigo estas dos del propio Ramón Casas. La que ven a su izquierda estaba en esos momentos ya en Cataluña, la podía haber visto Picasso, que representa el Molin de la Galette de día, la famosísima vista, ¿no?, del exterior de Renoir, que Picasso conocía porque estaba ya en el Museo Luxemburgo, porque una donación que había hecho el pintor y coleccionista Caillebotte, y este lo conocía por reproducciones, evidentemente, este baile en el Molin de la Galette, esta vista interior de Toulouse-Lautrec. De verdad que el hecho de que alguien tan novato, que acababa de llegar a París, se atreviera a enfrentarse con estos artistas consagrados de esta bohemia vanguardista, habla un poco de la osadía que, además, Picasso había tenido siempre y que no perdió. Vemos que su representación se aleja mucho, sobre todo de la de Casas y de la de Renoir. Vemos que es una pintura muchísimo más violenta, donde nos encontramos contrastes de luz, ¿no?, entre todas estas guirnaldas y la oscuridad del fondo. Es una vista nocturna, como ven, en que se aleja también de la pintura de Toulouse-Lautrec, que aunque tiene cierta estilización, no deja de ser más realista. Aquí de verdad vemos una atmósfera bastante nerviosa, ¿no?, bastante dramática, en los que algunos han querido ver pues, un erotismo bastante salvaje, y en cualquier caso también pues, una deformación, ¿no?, en todas estas caras, ¿no?, bastante dramáticas, y que en cierto sentido le acercan al simbolismo, también le pueden acercar a un impresionismo posterior. Pese a estas diferencias, es evidente la influencia que ejerce Toulouse-Lautrec en este momento. Picasso siempre dijo que admiraba mucho a Toulouse-Lautrec, pero negó totalmente que le influyera, algo que, bueno, pues yo creo que es absolutamente innegable. Solo les muestro un ejemplo de una vista, en este caso, del Moulin Rouge de Toulouse-Lautrec, y al lado pues, un estudio de esta bailarina de Picasso, ¿no?, para ver que realmente eso estaba allí. Lo que sí hace, como nos escribe Sabartés, el que fue secretario de Picasso durante muchísimo tiempo, es, para escapar del peligro que existe por dejarse influir por los artistas contemporáneos más en boga, Picasso, está hablando de este momento,
se puso a frecuentar los lugares donde podía encontrar y observar al natural los temas tratados por ellos. Es decir, que en vez de acudir a las obras de estos artistas, lo que hace es impregnarse de ese ambiente, que por otro lado era el ambiente en el que él mismo estaba desarrollando su vida, y pintar todos estos personajes que estaban alrededor y que estaban pintando el resto de los pintores. Les muestro, por ejemplo, y estamos todavía en esta idea de la representación de los bebedores, que como han visto hemos empezado con Teniers, les muestro pues quizá la representación más famosa de una bebedora, que es esta de la bebedora de Senta de Degas. Se lo comparo con una obra de 1901 de Picasso. Entonces vemos claramente las diferencias, ¿no? Un poco lo que ya habíamos visto, ¿no? en el Molin de la Galette, y también que empieza esa estilización de los miembros de estos personajes que ir avanzando y que veremos ahora en la época azul. Esta es una obra, como ven, del mismo año, ¿no? Y en esta comparación vemos hacia dónde va Picasso en ese momento, ¿no? Vemos que aquí la influencia de Gauguin es muy importante en esos campos de color delimitados por esas líneas bastante marcadas de perfil, y como vemos, ¿no? Esa enorme, o sea, miremos esas manos, ¿no? Casi irreales, que, como digo, nos llevan al Greco. Todo esto se acentuará uniéndose a la monocromía en la época azul, y les muestro aquí esta planchadora, porque aquí nos encontramos también con otro tema muy importante de la pintura de género, que es la representación de los oficios. En el caso de los oficios femeninos es muy típico, por ejemplo, la representación de las costureras. Les traigo aquí dos magníficas obras del siglo XVII, esta costurera de Velázquez o esta encajera de Vermeer, maravillosa, y sobre todo hay una larga tradición de lavanderas. Les muestro esta de Chardin, les muestro estas lavanderas, ¿no? De pues un carácter en realidad un poco más amable del propio Goya, o estas de Daumier o de Steylen, donde ya que están volviendo después de lavar con estos enormes fardos, pues ya en donde encontramos ya una componente social más importante. Dos artistas que influyeron muchísimo en Picasso, aunque él también lo negaba, sobre todo de Steylen. O esta planchadora de Degas, que les comparo un momentito con esta primera versión de la planchadora de 1901, una comparación que se puede hacer también con esta otra planchadora de 1904, de la que hablaré ahora un segundo, y que está un poco yendo más allá de lo que nos ha mostrado en la primera versión, que también se puede comparar con esta obra de Degas, en la que vemos claramente la postura de esta figura, de esta planchadora, que está trabajando, esa postura forzada, ese interés que tiene Degas en muchas ocasiones de mostrar el cuerpo de la mujer haciendo cosas sometido a un esfuerzo. Está en sus bailarinas, por ejemplo, y también está en esta planchadora, que con las dos manos y todo el peso de su cuerpo pues intenta alisar esa ropa. Es algo que, como ven claramente, el propio Picasso reproduce, ¿no? Con esas dos manos encima del mango, en esta obra en la que vemos claramente cómo ha reducido todo lo posible el ambiente para centrarnos en lo que es la propia figura, ¿no? Una figura que, como vemos, tiene mucho que ver con el Greco, en donde ese propio vestido absolutamente pegado, que parece que estuviera pintado, que es algo muy del manierismo, pero que lleva a su culmen el Greco, y la propia, como digo, esa figura absolutamente angulosa, esa posición que en realidad es forzadísima, pero que, sin embargo, queda natural. Al final consigue representar una figura de enorme sencillez, de enorme tristeza, pero de enorme belleza. Y aquí voy a tomar la palabra de Rafael Alberti, que escribió un libro que se llama A la pintura, de un fragmento que Juan Antonio Gañanullo, el historiador del arte, decía que era lo más tiernamente expresivo que se había escrito nunca sobre la pintura de Picasso. Y habla un poco de las obras de la época rosa, en la que entraremos ahora, y también de esta
pintura que les estoy mostrando. Maternidad azul, arlequín rosa. Es la alegría pura, una niña preñada. La gracia, el ángel, una cabra dichosa, rosadamente rosa. Tras otra niña, sonrosada. Y la tristeza, más tristeza, una mujer que plancha, doblada, la cabeza azulada. Estas planchadoras, como les estoy contando, está dentro de la época azul, una época azul en la que hace representaciones, como digo, muy de género, ¿no? de un poco el ambiente en el que él estaba viviendo, aunque no deja de tener un carácter un poco simbólico, y que en obras como las que les voy a mostrar ahora, donde abunda la representación de la vejez, de la pobreza, de la ceguera, en la que, bueno, podemos ver también un reflejo, ¿no? de la propia vida, ¿no? de la propia vida de penurias que estaban viviendo los artistas que estaban alrededor de Picasso y el propio Picasso. Esto no deja de tener que ver con las representaciones de mendigos que son muy habituales en la pintura del barroco, sobre todo en la pintura española, aunque el carácter es muy diferente, es mucho más amable, ¿no? los mendigos de Murillo, pero que también se puede relacionar con estas representaciones que hace sobre todo Rivera, que se convierten en alegorías. En alegorías, en este caso les muestro esta del Prado, esta alegoría del tacto, que yo creo que representa a un ciego, evidentemente, en este caso tocando una escultura, un busto, y bueno, pues podemos comparar, yo creo que claramente, con Comida del ciego, que también puede ser una alegoría del tacto. Esto también puede ser una alegoría al contrario, por así decirlo, una alegoría del gusto, con este personaje asceta que prácticamente no tiene que comer, y que les quiero mostrar con una alegoría del gusto, al gusto, valga la redundancia, del barroco español, ¿no? En el que, sin embargo, vemos que hay muchas concomitancias. Es curioso porque yo no lo he leído, pero Picasso habla mucho de arte y se refiere a muchos artistas, pero yo no veo que le preste en sus declaraciones mayor importancia a Rivera, que yo creo que está ahí también. Si vemos el fondo, por ejemplo, fondo muy neutro, con esta sombra muy marcada, algo que se repite un poco también, y este elemento, el elemento de la mesa, que se utiliza muchísimo, que nos sirve para crear ese espacio y también para relacionarnos con esa persona que está siendo representada. Les muestro aquí, que es otro tema, evidentemente, pero este Arquímedes, para que veamos también esa relación de esos tipos austeros, de estos tipos consumidos, en cierto sentido, de Rivera con la obra del propio Picasso. Les muestro otro ejemplo, este viejo judío, también ciego, hay una enorme retiración en este asunto de la ceguera, que tiene que ver en su representación claramente con el Greco. Les muestro aquí pues, una obra del Greco que, bueno, como vimos ayer, seguramente Picasso pudo ver en esas galerías del Prado, y una obra que realiza en fechas anteriores a lo que estamos viendo ahora, que es del desconocido al estilo del Greco. En realidad vemos claramente cómo nos lleva, ¿no?, ese camino, ¿no?, del Greco, de la interpretación del Greco a esta utilización de esta tipología para pintar otras cosas. Les muestro aquí con una representación de San Juan Bautista, ¿no?, donde se ve claramente algo que, bueno, por lo que he dicho, y seguro ustedes tienen en mente, ¿no?, esa estilización, ¿no?, ese alargamiento que hace Picasso en esta época sobre todo, y que Picasso declara que si sus figuras de la época azul son tan alargadas, seguramente tienen que ver por las figuras del Greco. Figuras que se convierten casi en espíritus, en el caso del Greco, y que aquí, y curiosamente, esto es casi una cosa mía, pero está este pie que ven aquí, que está convertido casi en una radiografía, ¿no?, de la delgadez a la que ha mostrado el artista. Y les muestro este viejo guitarrista por dos cosas, por comentar un momento esta historia que les digo de la ceguera. Picasso, que era un personaje, por lo que parece, bastante hipocondríaco, tenía
cierto temor a esta condición por dos razones fundamentales, un poco por la sífilis, que era un poco casi endémica en ese ambiente en el que él estaba viviendo, y también porque su padre relativamente pronto empezó a tener problemas de visión, y entonces, bueno, pues podría reflejarse aquí, pero también podría tener simplemente que ver con representaciones que eran muy habituales de músicos ciegos. Les muestro este ciego tocando la zanfonia del Museo del Prado, realizado por Latour. También, antes de acabar con esto, quería mostrarles algo que me parece muy curioso. Siempre se habla de esa monocromía, ¿no?, de algo como muy determinado, ¿no?, de que Picasso de repente pues, se pega una época de su vida muy importante pintando en azul, pero que esa monocromía había sucedido en otras ocasiones. No sé si se han ido fijando, se ve en este cuadro, pero yo creo que se ven todos los demás. En estas comparaciones que he hecho, el cuadro de la derecha, que era evidentemente de la época azul, era azul, y todos los cuadros que había a la izquierda, que eran cuadros de artistas diferentes, pero de la misma época, todos eran cuadros que eran en tonos tierras, en tonos rojos, ¿no? También había un color, ¿no?, determinado de esa época, o por lo menos de estas representaciones de costumbres del barroco. Y de aquí, el siguiente paso, por así decirlo, es el paso que nos lleva a la época rosa, que coincide con el cambio un poco de los personajes que representa. Empieza a representar personajes que tienen que ver con el circo. No nos vamos muy lejos del Greco. Siempre, bueno, pues, especialistas que han planteado esta relación de estas familias de saltimbanquis con esta Sagrada Familia con Santana. La verdad es que un poco en la relación de las miradas de las figuras podría ser posible, pero que sobre todo nos habla de otro camino de la pintura de género que tiene que ver con eso que les mostraba de las fiestas populares, que es la representación del circo. Seguramente esta es una de las primeras, esta maravillosa obra, este dibujo de Rivera, que está en la Real Academia de Bellas Artes, quizá una de las más tempranas y más maravillosas representaciones de este género. En ese sentido tiene gran desarrollo, sobre todo en el siglo XVIII. Les muestro esta de Watteau, que está en el Museo Thyssen. Esta de Giandomenico Tiepolo, vemos Puccinella, es un techo que está en el Museo Carresónico del Museo del Settecento de Venecia, o, cómo no, la representación que hace estos cómicos ambulantes de Goya en el Museo del Prado. Estas representaciones no eran estrictamente del circo todavía, pero el circo propiamente tendrá gran importancia en la pintura del siglo XIX, en la pintura parisina y en la pintura de la Bohemia. El circo, que nace en un momento de industrialización, en un momento de racionalización, por así decirlo, de la sociedad, nos aportaba una dosis de libertad, de locura, un lugar en el que incluso, pues, gracias a la magia, gracias a la coreografía, las propias leyes de la física podían romperse y que evidentemente no podían dejar de interesar a estos artistas bohemios del momento. Por eso es muy típica la representación del circo en el siglo XIX. Les muestro aquí estas dos obras muy famosas, sobre todo la de Degas, de esta famosa acróbata mulata, o esta también de Toulouse-Lautrec. La de Degas está realizada en el Circo Fernando, un circo que posteriormente compró un empresario madrileño y que cambió de nombre a Circo Medrano, y que estaba relativamente cerca del Bateau Lavoir, donde vivían, el edificio donde vivía Picasso y toda su troupe, si me permiten, que siempre que podían, que tenían dinero, iban al circo. El circo, además, había sido la distracción favorita de Picasso después de los toros, desde muy tempranamente, en lo que pueda que tenga también que ver su relación, cuando él era adolescente, con Rosita del Oro, que es una acróbata muy famosa de finales del siglo en Barcelona. Pero mostremos ya un poco las representaciones de este momento y de esta temática de Picasso. Les muestro esta familia de saltimbanquis, que seguramente es la que resume, puede resumir un poco, si hay que mostrar solo una, toda esta temática, que seguramente es el cuadro más ambicioso que realiza Picasso hasta ese momento.
también se había quedado sin materiales. Esto está pintado encima de un retrato que había hecho su amigo Iturrino, que repinta porque no tenía materiales, de ahí pues lo que les contamos un poco al principio, ¿no?, de ese temor. Él realizó, como solía hacer habitualmente, muchísimos estudios preliminares. Por los rayos X se sabe que cambió mucho la composición, lo repintó en varias ocasiones y finalmente se decidió por este espacio mínimo, ¿no? En una representación muy curiosa, cuando él estaba haciendo un poco como digo, todos estos estudios en un proceso muy largo, pues una de las cosas que hizo es este curioso estudio para la familia Saltimbanquis, donde el grupo principal pues lo compara con su propia mano. Parece que cambia un poco, que la mano que estaba así dobla un poco el dedo y quizá el pulgar pues puede hacer esa figura de rosa que está entre las figuras de estos adultos. En cualquier caso, esta composición que tiene algo de esa troupe que ha abandonado, ¿no?, que está dejando el lugar donde parece que ha acampado, que tiene algo, lo decía Ramón Gómez de la Serna, ¿no?, de familia, Sagrada Familia en la vida Egipto, llama su atención sobre todo por el estatismo y el silencio, ¿no? Algunas de las figuras se miran, pero está claro que no se están hablando. Es una pintura muy estática y que yo creo que compara, o sea, que contrasta mucho con el resto de las pinturas que se hacen sobre el circo. La verdad es que a Picasso en general le gustaban los temas o los motivos bastante estáticos. Y nunca encontraremos ni nos hará mirar hacia arriba a los acróbatas, como en las obras que les he mostrado antes, o nos mostrará el movimiento de la manera que la muestra Seurat en este caso. Esta atmósfera, seguramente de la familia Saltimbanquis, tiene que ver también con la atmósfera que le había dado a este cuadro famosísimo de Watteau, el Gilles, que es quizá el principio de esa representación del payaso triste y esa idea que está un poco, en realidad, en la cultura popular de esa parte melancólica, ¿no?, del circo, y que yo creo que es bastante acertada relacionarla, esta figura, como digo, bastante ensimismada, del mismo modo bastante alienada como están las de Picasso. Y también hay que tener en cuenta estos acróbatas ambulantes, ¿no?, está toda una serie que hace Daumier, maravillosos, que él admiraba mucho y quién no, quiero decir, ¿no? Me parece que son absolutamente maravillosos, pero no son las únicas representaciones que encontramos de obras de artistas franceses que se relacionan con la composición de esta obra. Y las tengo en cuenta porque son obras de género del siglo XVII francés que él utiliza, entre ellas esta atribuida a Louis Lenin, que es una obra que él compró, como Lenin, el propio Picasso, compró 2 cuadros, que luego se vio que no eran suyos, pero que conservó toda su vida y que luego, pues por eso están en el Museo Picasso de París. Vemos que esta representación de estos personajes que él consideraba que tenían su riqueza en la representación del silencio, pues se pueden vincular con lo que le estaba diciendo, pero es que además él, en este interés por los Lenin, hace un curioso estudio sobre esta obra, que no puede ser más de género, esta familia feliz o retorno del bautismo, ¿no?, estos campesinos que han vuelto de esta fiesta, que curiosamente hace un estudio muy peculiar, porque es uno de los pocos acercamientos que hace Picasso al puntillismo, en el que trastoca totalmente la composición. Ven que pasa de ser vertical a ser horizontal, donde reúne a todas estas figuras, las divide y los muestra con todo este enorme cromatismo que no aparece en la obra original y que además tiene que ver no tanto con la idea científica que tenía
que tenía Seurat, ¿no?, de utilizar el puntillismo, la división de los colores para que luego el ojo recreara los tonos, sino más bien con una cuestión más decorativa de la forma en la que se acerca el puntillismo, los fauves y Matisse. Y en ese sentido, quiero volver un momento a esta obra para ver que hay cuestiones formales que tienen que ver con esta representación de estos personajes en los que hay un músico de Lenén. En un camino que creo que se explica bien si atendemos a lo que Picasso le explicó a Kahnweiler hablando de los Lenén. Su torpe sencillez y torpeza, los Lenén tenían muchas ideas sobre composición, pero nunca las siguieron hasta el final, las perdieron de vista por el camino. De hecho, quizá sea esta torpeza lo que les da más encanto. Y además esto es muy francés. Mira a todos los pintores franceses y verás lo mismo. Y en este sentido quiero poner en esta serie o incluir en este camino a este viejo músico de Edouard Manet, que era un artista que admiraba a los Lenén y que era admirado por Picasso, y que creo que podemos ver constantes interesantes en estos tres cuadros. Creo que este viejo músico, que representa, como pueden ver, a pobres urbanos que podía haber visto el propio Manet cerca de su casa, igual que podía haber visto y vio a estos saltimbanquis Picasso, que muestra, como digo, la iluminación inexpresiva, que yo creo que comparten las tres obras, la presencia muy limitada de las sombras y también las disyunciones perspectivas que existen entre diversos elementos de estos cuadros. Sobre todo si cogemos el viejo músico con la figura del cuadro de Manet, con la figura que vemos a la derecha con el sombrero de copa, del mismo modo que esta figura un tanto extraña, ¿no?, extemporánea, que aparece en la parte derecha del cuadro de la familia de saltimbanquis. Los Lenén influyen en otros cuadros de Picasso, pero antes de abandonar la familia de saltimbanquis, quiero hacer una referencia a ese color rosa que está imbuida, en la que está imbuida toda la pintura de Picasso en ese momento. Se dice que tal vez ese cambio tuviera que ver con los toldos de color melocotón que tenía el Circo Medrano, es una de las razones, o también en un cambio de fortuna de Picasso, que en ese momento pues, estaba mejorando en su situación. Esto supondría que el rosa es un color más optimista que el azul y que ahí hay un cambio, ¿no?, por así decirlo, de situación, por así decirlo, y también de emoción. Pero también puede ser que en realidad este color rosa tenga connotaciones como las que en realidad planteaba Apollinaire, y les voy a leer un poema que hace en relación con todo esto el poeta. Me encontré a los saltimbanquis, sucios harapos desparramados por el suelo, harapos con arrugas que nunca se quitan, harapos que acaban con el color del polvo, con persistentes manchas amarillas y verdes, como una tonada clavada en la mente. Los saltimbanquis no se movieron. El más viejo llevaba unas mallas de ese rosa purpurino que suele verse en las mejillas de ciertas muchachas moribundas. Un rosa que suele anidar en hoyuelos cerca de la boca, o bien alrededor de las fosas nasales, un rosa lleno de traición. Era como si este hombre llevase a su espalda el color lívido de los pulmones. Como les digo, la influencia de Lenén aparece en otras obras. Por ejemplo, les muestro en esta de los pequeños cantantes, que es de Antoine, no de Louis, en el que vemos, yo creo, que hay claras concomitancias en la composición, en la presencia de esa mesa, en que una de las figuras, la figura de la derecha, está cantando mientras sujeta una partitura en la mano, y también incluso en la presencia del perro, que está en primer plano en el cuadro de los Lenén, y que sin embargo aparece aquí como una figura, un perfil las patas, y que bueno, nos muestra
un camino que vamos a recorrer ahora en un momento, que es la representación de la música dentro de la pintura de Picasso, que ya hemos visto que aparecía, por ejemplo, en ese viejo guitarrista que les comparaba con la obra de Latour, que aquí les muestro al lado de este otro pintor de género francés del siglo XVIII, Greuze, simplemente por esa coincidencia, evidentemente una coincidencia seguramente total y formal, ¿no?, de este personaje que no está tocando la guitarra, lo que está haciendo es afinarla, entonces por eso la tiene en esa postura tan extraña. Pero esta representación de los músicos, que como digo era muy habitual en la pintura de género, aparece en la pintura cubista de Picasso. Aquí les muestro a esta muchacha con mandolina, donde vemos una relación muy interesante, una relación que nos cuenta el propio Braque, porque en la exposición del Salón de Otoño de 1909 hubo una monográfica de obras de figuras de Corot, que hasta ese momento se conocía sobre todo como un pintor de paisaje y que creó gran impresión. De hecho, el propio Braque dice que él, Derain y Picasso quedaron muy impresionados con estos cuadros y que estas mujeres con mandolinas, ¿no?, eran una inspiración para todos estos personajes que en realidad, ¿no?, con su gravedad, su hostilidad, influyeron mucho en todos los personajes del cubismo analítico. Les muestro aquí esta pintura relativamente temprana de Picasso en este género, quiero decir, y les muestro un poco cuál es la deriva, ¿no? Todos estos elementos se van complicando y son más difíciles de entender según va avanzando este cubismo sintético. Este es otro tocador de mandolina. La importancia de los músicos en este periodo se ve claramente, por ejemplo, en que de las 4 obras de Picasso que hay en la exposición que hay ahora mismo en el museo, una de ellas es El aficionado, que ya les he mostrado, y las demás son todas representaciones de músicos. Este tocador de mandolina, este acordeonista, que les muestro junto a este hombre con guitarra, sobre todo para contarles hasta qué punto, ¿no?, saben, en este momento concreto, ¿no?, del central, por así decirlo, radical del cubismo, pues la pintura de Braque y de Picasso casi se confunde, pero también tratando estos temas, como digo, de género. Y solo mostrar esta friso para decir que esta representación de los músicos pues sigue apareciendo a lo largo de toda la historia de la pintura de Picasso. Pero quiero ahora contarles un subgénero también de esta representación de los músicos, porque en muchas ocasiones la pintura de género se vinculaba con las relaciones amorosas, con el erotismo, y eso se hace un poco desde el propio inicio de esta pintura. Les muestro, por ejemplo, esta fiesta musical, en donde cualquier espectador, cualquiera del siglo XVII que viera, encontraría toda una serie de elementos que tienen que ver no solo con la música, sino con una relación amorosa a Cortés. Desde el personaje que está recogiendo la partitura que le está dando la mujer, un gesto mucho más explícito, que es la mujer que está cogiendo el mástil de su instrumento y que veremos repetirse, pero esa vinculación de la música con el pecado es algo que ya aparece desde la Edad Media, por lo menos, y de la que es una magnífica representación esta tabla lateral del Bosco, donde estos instrumentos musicales, que son por tanto instrumentos del pecado y de la lujuria, se convierten en instrumentos de tortura. Es muy común, como digo, esta relación entre los músicos y el erotismo. Vemos esta absolutamente explícita, que aquí les comparo con la que les acabo de mostrar de Picasso. Es curioso si comparamos las dos que les he comparado antes, ¿no? Esta representación de la obra de Picasso que les he mostrado primero con Corot y ahora con esta obra del siglo XVII. Pero esto va un poco más allá y con la inclusión de la figura
que le da título a este cuadro, que es la alcahueta, y también con la bolsa de dinero que tiene el personaje masculino en la mano, entramos ya no en un cortejo, sino en una relación, bueno, que podemos decir de negocio carnal, ¿no? Volvemos a ver un personaje en el que claramente el escote, las plumas, el volver a coger, volvemos a tener un instrumento, volver a coger el mástil del instrumento, claramente se entendería que esta mujer era una prostituta. Y es curioso porque hay un auge de la pintura de burdeles, de manera literal, en la Holanda del siglo XVII, lo cual es curioso porque, teniendo en cuenta que era una sociedad bastante puritana y que el adulterio y la prostitución no solo eran pecado, evidentemente, sino que eran un delito. Y les muestro aquí otro ejemplo, en el que también, bueno, pues, vemos que aparece otra vez, si ven aquí el instrumento, y vemos también, bueno, pues claramente explícito o evidentemente dónde va a acabar eso, ¿no? Con la representación de esa ropa de cama que se nos muestra. Evidentemente a Picasso le podía llegar por aquí este interés por la representación de burdeles, pero le podía llegar sobre todo por la propia presencia de este tipo de temas que aparece en la pintura del XIX. Les muestro aquí quizá la más famosa representación de una prostituta, la Olimpia de Manet, de la que el propio Picasso hizo esta parodia en este dibujito, donde trastoca un poco la propia Olimpia con la criada y aparece él allí con su amigo Jungier, desnudo. Pero este era un tema que se consideraba absolutamente moderno. De hecho, Baudelaire, en su Pintor de la vida moderna, dice que solo hay dos temas modernos a los que se puede dedicar el pintor. Uno, la representación de burdeles, y otro, el desfile de carrozas que se hacía en el Bois de Boulogne, donde los elegantes y no elegantes se dejaban ver paseando. Era algo parecido a lo que se hacía mucho más humildemente aquí al lado, en el Paseo del Prado. Pero, como digo, hay numerosos ejemplos. Este burdel de Toulouse-Lautrec, este monotipo maravilloso de Degas, que nos lleva a los que hace el propio Picasso, en el que, aparte de todas estas cosas que les estoy mostrando, tiene que ver su propia vida, su relación, evidentemente, con este ambiente, y también, no vamos a negarlo, que seguramente su iniciación sexual pues, se realizó en un prostíbulo del barrio chino barcelonés. Y aquí les muestro pues, esta cortesana de 1901, que está un poco en esa idea del estilo más lutreciano. Luego vemos aquí estas mujeres en un bar, que están ya en la época absolutamente azul y que creo que concuerdan muy bien con esas mujeres desaliñadas que Carducho no quería que aparecieran en los cuadros. Pero, evidentemente, el cuadro más famoso de un burdel de la historia son las señoritas de Aviñón, uno de los cuadros más importantes del siglo XX, en el que no voy a detenerme porque seguramente hablará de ellos posteriormente, dado que es un cuadro en el que, aparte de esto, es un cuadro evidentemente de desnudo, en el que solo quiero hacer una puntualización, que tiene que ver con lo que estamos hablando, porque es respecto al título. El título de la señorita de Mossuels de Aviñón se lo dio Andrés Salmón en 1920 con una de las primeras exposiciones que se mostró al público, y Picasso estaba bastante enfadado porque el título que le había dado era El burdel de Aviñón, ¿no? Entonces le parecía mal que por una cosa pacata pues Masson le hubiera cambiado el título, que además es el título que finalmente pues, ha triunfado. Pero antes de dejar los burdeles, vamos a volver un momento a Degas. Picasso decía que no le gustaba la pintura de Degas, que no le interesaba y que, aunque sí le interesaban las esculturas y los monotipos. Un monotipo coloreado que les he mostrado al principio, al lado de la obra de Toulouse-Lautrec, o este monotipo en el que hizo unas obras muy interesantes de tremenda experimentación. Si no lo conocen, de verdad les digo que son muy interesantes. Y estas obras, algunas de ellas las utilizó Vollard para ilustrar un retrato, o sea, un relato de Maupassant que se llamaba La Maison Teller, que estaba dedicado a un burdel. Picasso compró algunos de estos monotipos y además utilizó este tema y la figura de Degas
en obras como esta, como ven, se titula como el relato de Maupassant, en donde aparece Degas. Aparece Degas retratando a las prostitutas en el burdel, lo vemos aquí, en una figura que en realidad está desdoblada porque representa tanto al propio Degas haciendo de Boyer como al padre de Picasso, que Eugenio Carmona nos dijo ayer que siempre que pintaba una persona con barba era su padre y que además, y lo sabemos, pues era un fecundador de los prostíbulos. A ambos les hubiera gustado, tanto a Degas como al padre de Picasso y al propio Picasso, tener la oportunidad que tuvo Delacroix en 1832, cuando pudo entrar en un harén, en un viaje que hizo a Argelia con un viaje diplomático. Cuando volvió, realizó esta obra, una obra que evidentemente, como pueden imaginar, pues le interesó muchísimo por el tema Picasso, del que realizó muchísimos estudios, hizo 15 versiones diferentes, que además le sirvieron para una cosa, que es hacer un homenaje a Matisse, que hoy había muerto un año antes de cuando empieza a hacer las versiones Picasso, y que a lo que el propio Picasso se refirió: cuando murió Matisse me dejó en herencia sus odaliscas, y así las utilizó en relación con el propio Delacroix. Picasso, que en este momento no quería ver el original, empezó a trabajar haciendo obras en las que el ambiente tranquilo, sereno de estas mujeres vestidas alrededor de un narguilé, conversando, se va haciendo cada vez más eróticos y se va poblando, curiosamente, de desnudos que no estaban en la obra original de Delacroix, como pueden ver, y en la que quizá tenga algo que ver la obra de esta contraparte, de este reflejo, de este reverso de Delacroix, que era Ingres, y este baño turco. Y como ven, parece que el desnudo no deja de aparecernos, un poco anunciando, de llamar a la puerta anunciando la siguiente conferencia. O sea que ya es la hora, evidentemente, de ir acabando, y lo vamos a hacer como empezamos, con otra visita al estudio de Picasso, de la Rue de Gran Agustins, donde hemos estado al principio con Brassai y a la que volvemos ahora con Kahnweiler, el marchante de Picasso, que nos cuenta que Picasso le volvió a hacer subir otra vez al granero donde estaba pintando, donde había pintado el Guernica y donde estaba pintando estas versiones, y le dijo: me pregunto lo que diría Delacroix si viera estos cuadros. A lo que Kahnweiler le respondió que seguramente los comprendería. Picasso dijo que sí, creo que sí, que los comprendería. Y yo le diría a él: pues usted pensaba en Rubens y lo que hacía era Delacroix, así que yo, pensando en usted, hago otra cosa. Porque Picasso siempre hizo otra cosa. Como creo que hemos podido ver en este rápido recorrido, evidentemente excluyente, cuando estamos hablando de unos artistas más prolíficos de la historia, se calcula, estas cosas siempre son difíciles, pero que hizo por lo menos 13.000 pinturas, nos hemos dejado fuera muchos acercamientos de Picasso a la pintura de género, pero creo que sí nos ha servido para ver cómo este omnímero Picasso logró, al igual que el pintor griego del que nos hablaba Plinio, Periaikos, convertir la pintura menor en gran pintura y alcanzar la gloria con este incierto género de la pintura de género. Muchísimas gracias.